Buenas tardes. Para profundizar en el análisis que realizábamos sobre los acuerdos de paz y el futuro plebiscito que será sometido a elección popular en los próximos días, hemos creado un espacio independiente para hablar de uno de los puntos más delicados y polémicos del acuerdo, y es el punto número 5 sobre justicia y víctimas. La justicia transicional tiene una serie de fenómenos y de características que la particularizan dentro del universo jurídico. Se trata de una excepción y por lo tanto una suspensión de las normas ordinarias para pretender hacer el tránsito de una situación claramente indeseable como lo es una dictadura, una guerra civil, una guerra internacional, a una situación más deseable, la paz, la democracia, la concordia. Pero realmente el último lustro del siglo XX nos ha arrojado un fenómeno particular y es la pretensión de una construcción de justicia transicional integral. Históricamente habíamos conocido el fenómeno de la justicia transicional desde la perspectiva del vencedor. Bien nos enseñaron los tribunales de Nuremberg y Tokio que es posible aún contra las reglas previamente establecidas juzgar graves delitos. Sin embargo, en casos como en Nuremberg o en Tokio, lo que tuvimos fue justicia de los vencedores. El tribunal impuesto por la Unión Soviética, en el caso de Nuremberg, el tribunal impuesto por los Estados Unidos en Tokio, juzgó a los enemigos vencidos. Ordenaron ejecuciones, aunque estas también son violaciones de derechos humanos. Algunas por ahorcamiento, otras por pabellón, de oficiales japoneses por haber cometido crímenes de guerra en China, en Corea, y, por supuesto, contra la Armada de los Estados Unidos en la Guerra del Pacífico, como todo se origina en el ataque a Pearl Harbor. Ahora bien, lo interesante es que en casos como en Tokio, se juzgaron las violaciones de derechos humanos solo de una de las partes, y sin embargo, no se habló nada de los crímenes de guerra cometidos por la parte vencedora. Bombardeaban en plena guerra del Pacífico ciudades civiles con un promedio de 50,000 muertos en una semana la Armada de los Estados Unidos. Y todo concluye con tal vez el mayor crimen contra la humanidad en la historia, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Absolutamente innecesarias, después se maquillan las cifras y se dice que era necesario. No, ni siquiera era necesario porque estaban destruyendo la ciudad de los bombarderos habituales, estaban venciendo al ejército japonés y estaban entrando. Que el costo de vidas, pareciera que son más sagradas las vidas de los soldados americanos que las de civiles, fueron botados sobre ciudades industriales, en una población desarmada, que hoy por hoy se conoce como concurrentemente crimen de lesa humanidad y como un crimen de guerra. Esto es una infracción al VIH y es un crimen de lesa humanidad lo que ocurre. Esto no se juzgó en el caso de los tribunales de Tokio. Cuando decimos que no queremos la impunidad, muchas veces estamos hablando de un sector que quiere vencer y que no quiere la impunidad de la contraparte. Pero la justicia siempre nos ha arrojado un margen de impunidad. En ocasiones porque no podemos someter todos los delitos, este margen de impunidad de la zona oscura en la que siempre nos enfrentamos en las conflictualidades penales, o porque una parte vencedora no es juzgada, y ese es otro margen de impunidad, o porque no podemos tener la justicia que quisiéramos, pero podemos conseguir muchas de las metas que perseguimos con los fenómenos de la justicia transicional, es decir, la reconciliación, la construcción de condiciones regulares de vida, la generación de un tejido social que permita replantear proyectos de vida en la comunidad y el superar espacios indeseables, no solo la guerra, sino condiciones objetivas de conflicto que degradan con el paso del tiempo. Por eso, hablábamos en alguna oportunidad que el primero de los aspectos que se maneja en el Acuerdo de La Habana es el de acceso al campo. La exclusión y la ignominia a la que es sometida la zona agraria y la zona rural colombiana es un factor determinante dentro del conflicto, que cataliza y se degrada neurálgicamente con el tema del narcotráfico. Esto hizo que estos aspectos fueran resueltos o que medidas de atención a los mismos fueran planteados dentro de los acuerdos. Por eso se planteó el acceso a 10 millones de hectáreas, el apoyo en programas sociales, la generación de vías, servicios públicos, educación,
subsidio a los campesinos, con apoyo directo. ¿Quién lo paga? Sí, lo pagamos los contribuyentes con mucho honor y con el mayor de los gustos, porque uno de los acuerdos es subsidio al campo. Otro de los acuerdos, veníamos mencionando el tema del narcotráfico, incluye necesariamente la descriminalización de quien siembra. El llamado raspachín no puede ser tomado como un delincuente habitual, que de hecho ni siquiera se lucra realmente del proceso, sino es un excluido del sistema. Y la mejor manera de abordar estas problemáticas no es excluyendo, criminalizando, pagando millones que cuestan muchísimo más que la paz. Y nótese, cuesta muchísimo más fumigar y envenenar la propia tierra que la paz. No, en este momento se trata es de ofrecer alternativas. Al hijo pródigo se le llama a casa, no se le expulsa con más fuerza. Eso ha hecho que también se tome con mayor suavidad y con mayor objetividad y racionalidad el proceso del consumidor. El consumidor debe ser entendido, en el peor de los casos, como alguien sujeto de situaciones profilácticas y no como un delincuente, como se intentara vergonzosamente con la reforma constitucional del acto legislativo 02 de 2009. En uno de los argumentos más patéticos que se haya visto y contradictorios, es una elegía de la irracionalidad, la exposición de motivos que en esa ocasión veíamos. Y nos permitiría concentrar la energía en los ejes delincuenciales, no solo el narcotraficante, sino el político que se corrompe, el auxiliar de seguridad que presta la estructura del Estado a favorecer una actividad delincuencial. Pero claro, no se trata solo de los aspectos objetivos, se trata del fondo de este asunto, y es la cesación del conflicto. En el aspecto 5 del acuerdo se planteó cómo podemos y cuáles son las situaciones objetivas para salir del conflicto. El punto 5 consta de 5 grandes partes, es decir, la constitución de la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda, la justicia especial para la paz, condiciones de reparación y condiciones de no repetición. Estos elementos son los que nos deben dar herramientas y garantías para que haya una efectiva terminación del conflicto. Por lo tanto, la Comisión de la Verdad, que ha sido uno de los grandes espacios históricos que nos han dejado las lecciones de la justicia transicional. Digamos esto de paso, uno de los aspectos sólidos de los acuerdos es que pudimos aprender e instrumentalizar muchas de las experiencias históricas, de los legados de otros. El valor de las comisiones de la verdad nos lo enseñaron la mayoría de los procesos de justicia transicional. Sin comisión de la verdad que hubiese liderado el memorable Ernesto Sábato en Argentina, no sabríamos la ignominia, el horror cometido por la dictadura argentina. Por eso termina concluyendo en su oportunidad el maestro Sábato que nada le hace más daño al pueblo que el pueblo con uniforme. Bien, pues nuestra Comisión de la Verdad va a estar compuesta por 11 notables durante el periodo de 3 años, no tiene un carácter jurisdiccional y es el punto fundamental alrededor del cual vamos a cimentar el proceso de paz. En este aspecto no se trata de una justicia retributiva, sino de una justicia restaurativa. No una justicia restaurativa que deba dar únicamente el victimario, sino una justicia restaurativa que nos debemos todos mutuamente. Está llamada a invitar a la reconciliación. ¿De qué nos sirve un proceso de paz si vamos a rearmarnos, si no desarmamos los corazones, si no cesamos las violencias y los rencores que nos afligen permanentemente? Primero hay que saber la verdad para poder perdonarla y hay que saber perdonar para poder vivir en paz. Claro, no hay verdad plena sin entender qué sucede con cada una de las víctimas. Y por eso hemos creado una unidad particular en el caso colombiano, con origen nacional, la unidad de búsqueda, que se va a remitir en muchos aspectos a la justicia especial para la paz, pero que tiene un objetivo central, que aparezcan los desaparecidos. La mayoría de quienes no sabemos en este momento han sido con ocasión del conflicto armado. Y es casi la mayoría de las víctimas directas del conflicto, lo que genera un porcentaje enorme de víctimas indirectas. Hay que decirle a la madre dónde están sus hijos para que podamos reconciliarnos. Hay que decirle
a los parientes de los guerrilleros muertos en combate dónde los enterraban, dónde se dejaban los cuerpos de soldados que no se pudieron recuperar, para que podamos hacer el tránsito que nos empezó a definir antropológicamente como seres humanos, y es la conciencia en la pulsión de muerte y el luto. De ahí podemos superar las cosas, aceptar esa realidad y superar la misma. Por supuesto, no es un proceso fácil y se requiere además de toda una experticia técnica y logística que respalde lo mismo. Pero además se requiere una conciencia, y es que la desaparición es tal vez la forma más intangible, pero más cruel de violación de derechos humanos. Tanto que mereció canción de Charly García sobre los dinosaurios. Los dinosaurios van a aparecer. El tercer punto es la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz va a estar compuesta por una sala y un tribunal. Todos los magistrados deben cumplir condiciones de magistrado de alta corte. Es aplicable a todos los desmovilizados de la guerrilla, que según indica la última conferencia va a ser la totalidad del grupo. Si bien habrá grupos disidentes, el grupo mismo acepta las condiciones. También insistimos en condiciones de equidad, pero con trato diferencial los agentes del Estado. Por supuesto, se tolera de un lado que la actuación de fuerza del Estado es legítima porque está del lado de la ley, y al mismo tiempo esto presenta una contracara. Se exige mayor respeto de la ley de quien representa las instituciones, la Constitución y la democracia, de quien no lo hace. Bueno, pues por esta diferencia, también los agentes del Estado que voluntariamente quieran presentarse a la jurisdicción de paz pueden acogerse a la misma y ser sujetos de los beneficios. Como tercera medida, vamos a encontrar a los auxiliares, aquellos que prestan